Una vez alguien dijo, el perdón es un compromiso de cambio que lleva práctica. Bueno, podríamos estar en gran parte de acuerdo con esta definición, ¿no es así? ¿Qué situación o circunstancia en nuestras vidas que requiera un cambio no requiere práctica? Y aceptación, y reconocimiento, y paciencia, y la lista sigue. Como siempre, repetimos que estos videos por alguna razón se llaman reflexiones y no aseveraciones. Este es nuestro puro punto de vista tratando de ser abordado de una manera abierta y con el mayor respeto posible a todas las opiniones y temas aquí expuestos. Pero veamos qué dice nuestra querida Internet del perdón. ¿Cuál es la definición oficial, entre comillas? De acuerdo con la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significan, respectivamente, pasar, cruzar, delante, pasar por encima de, y donar, donación, regalo, obsequio, dar, si procede de la palabra donum. Y hasta que se cumpla el tiempo, estipulado, entre comillas, si procede de la palabra donec, lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error. Esto creo que hace una definición que, digamos, representa bastante a lo que nosotros entendemos por perdón, ¿no es así? Pero indaguemos un poquito más. Veamos qué elementos constituyen el perdón, esto siempre oficialmente. Elementos del perdón según la red. La acción de perdonar conlleva la existencia de las siguientes situaciones o hechos. Existencia de una ofensa, de cualquier tipo obviamente, y esta ofensa, por supuesto, reconocida por el ofendido gracias a la confesión del propio ofensor o por otros medios. El afectado por la ofensa se siente ofendido, lo cual modifica la actitud del ofendido hacia el ofensor, resentimiento, situación de enfado, bronca, etc. Conocimiento por parte del ofensor de la afectación en las relaciones entre ofensor y ofendido. El ofensor se siente y o manifiesta su vergüenza y o arrepentimiento. El ofensor reconoce su error o culpa y solicita el perdón y o da una satisfacción al ofendido para ganarse el perdón, lo que puede afectar a la autoestima. Es un riesgo en realidad porque puede o no recibir el perdón. El ofendido decide perdonar y, eventualmente, se lo comunica expresa o tácitamente al ofensor. Suena todo muy bien orquestado, ¿no es cierto? Y sigamos porque según nuestra querida red hay mucho más. Podemos incluso encontrar factores que facilitan la obtención del perdón. Oh sí, veamos. Aunque el ofendido es teóricamente libre de perdonar o no, y el perdón teóricamente es un acto graciable que no puede ser exigido, de hecho aumentan para el ofensor las posibilidades de ser perdonado cuando el ofensor hace explícito su pesar o arrepentimiento. Cuando ha solicitado el perdón, sobre todo si se lo hace públicamente. Cuando la ofensa no es tan grave, y en este punto hay algo divertido. ¿Qué es grave para mí o para ustedes? Cuando se ha compensado al ofendido por el daño, cuanto más importante sea su relación con el ofensor, cuando el ofensor manifiesta su ánimo de enmienda, cuando el ofendido considera el acto de perdonar como una obligación moral o religiosa. ¡Wow! Interesante cómo el perdón tiene una miríada de puntos para definirlo y llevarlo a cabo, y entenderlo.
pero se pone aún mejor. Veamos los tipos de perdón. Esto es más que interesante. Perdón pleno o parcial. En el perdón pleno, el perdonante perdona y olvida. Es decir, no solo decide no odiar al perdonado, sino que recupera la relación de confianza o amor con el perdonado, como si la ofensa no hubiera tenido lugar. En el perdón parcial, el perdonante decide no odiar al perdonado por la ofensa recibida, pero no se recomponen totalmente las relaciones preexistentes. El perdón condicional o incondicional. En el perdón condicional, el perdonante subordina algunos o todos los efectos del perdón al seguimiento por parte del perdonado de ciertas reglas de conducta o al cumplimiento de cualquier otro tipo de condición. Perdón expresado o no expresado. El perdonante puede optar por comunicar expresamente al perdonado la concesión del perdón, o bien por hacérselo ver por hechos más o menos concluyentes, o bien optar por no comunicarle de modo alguno la concesión del perdón. Perdón espontáneo o solicitado. El perdón solicitado es el que se produce tras la petición de disculpas del ofensor. El espontáneo tiene lugar sin tal petición. Y por último, el perdón humano o divino. Según quién sea el que perdona, Dios o el ofendido, el perdón será divino o humano. Bueno, esto pareciera engorrante si tuviéramos que emplearlo con un amigo con el cual tuvimos un pequeño argumento y se nos ofendió. ¿Cuál era el tipo de perdón que se empleaba cuando eras amigo del ofendido? Bien, veamos si podemos encontrar un poco más de satisfacción, diríamos, en lo que a definiciones hace. Y veamos qué dicen las principales religiones acerca del perdón. Quizás encontremos lo que estamos buscando. El judaísmo. En la Torá, el perdón es un mandamiento divino, una mitzvah, que prohíbe la venganza y guardar resentimiento o rencor. En el judaísmo es Dios quien puede perdonar, no un cura o rabino, a la persona que esté sinceramente arrepentida y que está dispuesta a reparar el daño o la ofensa cometida a otro. El perdón para el judaísmo consta de 3 niveles: Selihá, decisión de acabar con el dolor; Mejilá, arrancar el dolor y dejar de culpar a otros; y Capará, reemplazar la negatividad por amor. En el cristianismo y en el Nuevo Testamento, Dios es misericordioso y perdonarse los unos a los otros se considera un imperativo moral, pues el perdón a quienes nos ofenden y nos odian es uno de los mayores ejemplos de amor al prójimo. Las referencias al perdón entre los hombres abundan en el Nuevo Testamento, que recomienda poner la otra mejilla y amar a nuestros enemigos. En el budismo, el perdón se concibe como una práctica para prevenir pensamientos dañinos que puedan alterar nuestro bienestar mental. El budismo reconoce que los sentimientos de odio y rencor dejan un efecto duradero en nuestro karma. De hecho, el budismo promueve el cultivo de pensamientos que dejen una sensación sana. En el Islam, de Dios, Alá, se predica constantemente que es el clemente, el misericordioso, Al-Rahman, Al-Rahim. El Corán deja claro que Dios castiga, pero también perdona. El Islam enseña que Dios es el misericordioso y la fuente original de todo perdón. El perdón frecuentemente requiere el arrepentimiento de quienes han de ser perdonados. Dependiendo del tipo de error cometido, el perdón puede provenir directamente de Dios o del ofendido. Bueno, no sé si esto aclara algo, pero lo que viene agrega aún más adornos a la enciclopedia del perdón. Veamos, y bien resumido, qué se dice del perdón en el ámbito jurídico. ¿Cuántos tipos contempla? El indulto, el perdón de deudas civiles o condonación, el perdón del ofendido en los asuntos penales, y como dijimos antes, no vamos a entrar en detalles. Por último, ¿qué tipos de perdón se contempla en el ámbito político? Bueno, leyes de punto final, leyes de amnistía y compensación, justicia restaurativa,
la clemencia como muestra e instrumento del poder político, la llamada autocrítica en los sistemas totalitarios. Aquí paramos. Creemos que ya fue suficiente mezcolanza de términos. ¿Qué nos deja en claro esto? Que institucionalmente el perdón fue y es manipulado en beneficio de las leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Incluso en las diferentes religiones se observa esto. Si nos remontamos al tiempo en que estas escrituras fueron dictadas, obviamente veríamos la intención de manipular, y así fue en efecto, la vida de las personas, fieles o no, en su día a día. Más tarde, y remontándonos hasta hoy, las religiones, salvo un par que aún determinan una estructura de vida a seguir punitivamente aplicada al día a día, salvo estas, las religiones quedaron rezagadas a un grupo que elegiría seguirlas, mientras que la sociedad en general se regirá por otras leyes establecidas. Cabe aclarar de paso, el uso de la religión, o más bien de Dios en el dictamen de estas leyes establecidas y luego aprobadas por el Congreso, también es un hecho, pero esto derivaría en otro tema también bastante complicado. Volviendo a lo que nos interesa, ¿qué tiene que ver todo esto con el verdadero perdón? Absolutamente nada. Si bien cuando el perdón verdadero, con mayúscula, beneficia no solo a la persona que lo utiliza, sino también a un todo, desde el punto de vista que somos uno, no necesita de dos partes en acuerdo para llevarse a cabo. No hay nada que estipular o firmar, nada que pagar, ni nada de lo que avergonzarse o temer. Solo requiere que uno de nosotros decida perdonar, no importa a quién. Puede que tengamos a alguien en particular que quisiéramos perdonar, o tal vez al mundo entero por no ser como queríamos que fuese. No importa, no necesitamos siquiera decírselo. El perdón actúa sin límites de tiempo, forma o cantidad. Pero aún así, el mayor problema que encontramos cuando tratamos de perdonar es que seguimos creyendo que tenemos que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Cuando el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Sinceramente, desde el hombrecito del campanario, creemos que vale la pena intentarlo. Es como sacarnos un peso indefinido de encima. Es como volver a respirar aire fresco, como ese aire después de la tormenta, de la lluvia, nuevo, claro. Es como que con el perdón ahora podés decir: hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno, y es solo esta unicidad lo que buscamos a medida que damos los últimos pasos con los que concluye una jornada que nunca comenzó.